Vamos a iniciar dando las indicaciones para el desarrollo de la actividad de matemáticas de esta semana, que se refiere a estadísticas o a probabilidades. ¿Ya? En la ficha tienen la actividad 3, dice, indaga acerca de las variables que pueden determinarse en referencia a las probabilidades. En el texto de matemáticas del segundo curso de BGU, resuelve los ejercicios 2 y 5 de la página 132. Entonces nosotros nos vamos a basar en estos ejercicios para que puedan resolver ustedes y completar la tarea de matemáticas. Entonces, esa es la actividad que propone. Ya, la actividad que van a desarrollar es esta. Les he tomado la captura. El ejercicio 2, que tienen la tabla con una distribución, nos pide literal A, calcular el valor de C, porque vemos que acá no hay un valor y acá igual no hay el valor. Entonces se supone que los dos son el mismo valor, ya que vale C. El literal B nos pide, escribe la función de probabilidades de distribución, ya lo vamos a ver cómo van a desarrollar. Y el literal C determina la esperanza matemática, la varianza y la desviación típica. Entonces, ¿cómo lo van a desarrollar? Para ello voy a resolver un ejercicio. Ya, yo voy a partir de este otro ejemplo. Es similar, lo único que he cambiado tal vez es solo este valor. Entonces, ustedes igual van a desarrollar siguiendo el mismo proceso. Entonces, los mismos literales. Calcula el valor de C. Entonces, vemos que aquí los valores X, cualquiera que sean los valores de X, en este caso nos da el 1, el 2 y el 3. Y P viene a ser la probabilidad de que suceda un suceso. Es decir, para que suceda el 1, tenemos una probabilidad que no conocemos C. Para que suceda el 2, tenemos una probabilidad de 0,5 o un medio. Puede estar en fracción o en decimal. Y para que suceda el número 3, igual tenemos una probabilidad que no conocemos, C. Entonces, para ello nos pide calcular el valor de C. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Hay una ley fundamental que si ustedes descargan el libro, tienen el libro, leen las páginas sugeridas, la probabilidad fundamental dice que la sumatoria o la ley fundamental de las probabilidades, podemos decir que la sumatoria de todas las probabilidades siempre va a ser igual a 1. ¿Qué significa? Que sumando todas estas probabilidades, donde está P, ¿no? Todo esto, si sumamos todo esto, nos va a dar siempre 1. Repito, puede estar en número fraccionarios o en decimal, como en este caso, al sumar siempre va a ser 1. Esa es una propiedad fundamental de las probabilidades. Entonces, considerando esto, tenemos que, vamos a sumar todas las probabilidades de acá, ¿no? La fila de las probabilidades. Entonces, tenemos C más 0,50 y más otra C, todo esto es igual a 1, aplicando esta propiedad. Entonces, si nos fijamos, tenemos una ecuación de primer grado con una incógnita. En este caso, la incógnita ya no sería X, sino en este caso sería C. Entonces, aplicando la propiedad para resolver, las que tienen la letra quedan en un lado, es decir, queda C más C, y el que no tiene la letra, en este caso el 0,50, pasa al otro lado, como está con más, pasa con signo menos. Entonces nos queda 1 menos 0,50. Sumando algebraicamente, entonces tenemos C más C nos da 2C. Y restando 1 menos 0,5 o 0,50 nos queda 0,50. Despejando la variable C, entonces como el 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces C nos queda 0,50 dividido para 2. Entonces realizando la división, tenemos que C es igual a 0,25. Entonces hemos calculado ya el valor de C. ¿Entendido? Entonces de esta forma calculamos C, ¿no? Repito, aplicando la propiedad fundamental, que sumando todas las probabilidades es igual a
1. Y se obtiene una ecuación de primer grado, lo cual ustedes ya saben resolver. La misma tabla, si ya ubicamos los valores que hemos calculado, C nos queda X y la probabilidad. Entonces, para que suceda 1, tenemos una probabilidad de 0,25. Para que suceda el 2, ya está en la tabla anterior, 0,50. Y para que suceda un 3, igual 0,25. Entonces, ya he llenado con los valores que calculamos de C ya conocidos. Entonces, tenemos esta tabla de acá. Ya, vamos al literal B. Nos pide, escribe la función de probabilidad y de distribución. Entonces, nosotros vamos solamente a calcular lo siguiente, considerando el texto, que es la función de distribución. Sea X una variable aleatoria, discreta que toma los valores de X1, X2 hasta Xn, es decir, cualquier valor. Se define función de distribución de X como, entonces tenemos aquí que f de X igual a la probabilidad cuando X es menor, igual al valor de X, y esto es igual a la sumatoria de todas las probabilidades que tienen los valores X. Parece un poquito complejo, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Entonces debemos calcular la probabilidad de cada uno de estos, de los valores de X, del 1, del 2 y en este caso del 3. Si hubiera otro, igual de todo. Entonces iniciamos con 1, entonces decimos f de 1 es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual que 1, ¿ya? Es decir que cuando X vale 1, entonces cuando X vale 1, ¿qué probabilidad tiene? Tiene 0,25. Entonces le ubicamos acá el primer valor. Ya está. Ahora el segundo valor, calculamos sumando las dos probabilidades. Entonces el valor de 2, entonces ahora calculamos para que suceda 2. Entonces igual, probabilidad de que X sea menor o igual que 2, entonces dice que es igual a la suma de la probabilidad anterior más la probabilidad actual. Es decir, ¿cuánto vale la probabilidad anterior? 0,25, lo que calculamos acá. Más la probabilidad actual, como estamos del número 2, la probabilidad es 0,50. Entonces, 0,25 más 0,50, la probabilidad es 0,75. Ahora hacemos la otra probabilidad, en cambio sumamos todas las probabilidades, nos vamos a calcular la probabilidad de 3, entonces cuando X es menor o igual que 3, es decir, todos los valores menores o igual que 3, ¿ya? Entonces la probabilidad cuando X vale 1, más la probabilidad cuando X vale 2 y lógicamente más la probabilidad cuando X vale 3. Entonces reemplazando los valores, ya tenemos cuando la probabilidad es de X1, tenemos 0,25. Más, cuando la probabilidad es 2, ya calculamos acá en la anterior, es 0,75. En este caso, esto mala diapositiva, ¿no? Aquí es 0,75, porque es la probabilidad. Y más la probabilidad anterior, 0,25. ¿Ya? Entonces, sumando eso, nos da 1,25. Algo pasó acá con el cálculo, pero vamos rectificando. Listo, ya está acá. Calculado las probabilidades. Es decir, calculamos la primera. Para la segunda sumamos la primera calculada más la segunda el valor. Y para la tercera calculamos la primera calculada más la segunda calculada y más el valor de la tercera. Nada más, ya está el literal B resuelto. Vamos con el C. Entonces tenemos la misma tabla, ¿no? La que calculamos C y llenamos los valores. Dice, determina la esperanza matemática, la varianza y la desviación típica. Vamos uno por uno. Primero, la esperanza matemática, porque hay tres cosas. Entonces, ¿qué dice en el texto? La media o esperanza matemática que se simboliza con E sub X de una variable aleatoria discreta. Entonces, ¿cuál es la definición? Sea X una variable aleatoria discreta cualquiera, ¿no? Con distribución de probabilidad P1. Entonces, esta X es la variable aleatoria
con una probabilidad. La media U o la esperanza E de X de una variable se calcula como. Entonces, esta es la fórmula. Entonces, U significa media, o lo de acá, esperanza matemática. Lo uno es igual a lo otro, entonces aquí es igual a la sumatoria de los productos de X y por P sub I. Entonces, he puesto yo la fórmula, E sub X es igual a la sumatoria de X y por P sub I. Entonces, vamos a ver cómo lo resuelvo. Entonces, calculamos X. Entonces, dice que sume cada producto de X y por P sub I. Entonces, el primero, debemos multiplicar esta primera columna. Entonces, 1 por 0,25 más el producto de la segunda columna. ¿Ya? Entonces, el producto de la segunda columna es 2 por 0,50 más el producto de la tercera columna, 3 por 0,25. Entonces multiplicamos, ¿no? Cada uno de estos y sumamos. Entonces realizando las operaciones, 1 por 0,25, 0,25. 2 por 0,50 nos queda 1. Y 3 por 0,25 nos queda 0,75. Realizando la suma nos da que la esperanza matemática es igual a 2 o también la media, que es lo mismo, igual a 2. Entonces, ahí está calculado la media o la esperanza matemática. Siguiente, con la misma tabla, ¿no? Porque es del mismo ejercicio. Ya calculamos la esperanza matemática, ahora vamos a calcular la varianza. ¿Qué nos dice en teoría? Ya, listo. En teoría nos dice, la varianza de una variable, sea X una variable cualquiera, ¿no? Entonces estamos hablando que X es una variable cualquiera, con una distribución de probabilidades. Y la media, la que calculamos en el paso anterior. Tenemos que calcular primero la media. Entonces, la varianza indica qué tan lejos se encuentran los valores de la media y se define cómo. Entonces, aquí tenemos la fórmula para calcular la varianza. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Este signo es una letra griega, pi al cuadrado. Esto significa varianza. Este símbolo significa varianza. Es igual a la sumatoria de xy elevado al cuadrado, eso multiplicado por cada probabilidad y luego restado la media o la esperanza al cuadrado. Entonces, para calcular ello, lo más práctico es elaborar una tabla de valores o una tabla de frecuencias. Entonces, lo que está en forma acá, entonces, XY tiene el número 1, el número 2 y el número 3 para un mejor manejo. Igual las probabilidades, el 1 tiene una probabilidad de 0,25, el 2 de 0,50 y el 3 de 0,25. Entonces, esta tablita lo he transformado de esta forma, ¿no? Repito, para poder manejar más fácil. ¿Ya? Entonces, como la fórmula dice, x y al cuadrado, entonces calculamos cada uno de estos, es decir, cada uno de estos elevamos al cuadrado. Entonces, vamos viendo cómo nos queda. Entonces, del primero, 1 al cuadrado. Sabemos que se multiplica 2 veces. 1 por 1, nos queda 1. Ahora el siguiente, el 2. Entonces, 2 al cuadrado. Entonces, igual, 2 por 2, nos queda 4. Ahora el siguiente, igual, 3 al cuadrado. No se olviden que este 3 al cuadrado es 2 veces el 3, es decir, 3 por 3. Ese es el cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos queda? 3 por 3 nos da 9. ¿Ya? Tenemos la primera parte de aquí. Ahora dice que este valor multiplique por cada frecuencia. Entonces, cada X que calculamos al cuadrado vamos a multiplicar por cada valor de este de acá. Entonces, vamos multiplicando. El X al cuadrado es esta columna. Y por pi o P sub I es este. Entonces, multiplicamos.
1 por 0,25, 0,25. La siguiente, 4 por 0,50 nos da 2. Y la siguiente, 9 por 0,25 nos da 2,25. Entonces sumamos, como dice que sume todo este producto, sumamos 0,25 más 2 más 2,25 nos da 4,50. Entonces ya tenemos suma la parte de acá. Entonces aplicamos la fórmula. No sin antes decir que antes ya calculamos en el proceso anterior U que vale 2. Entonces aplicamos la fórmula. La sumatoria de X al cuadrado por P sub I nos dio 4,50, lo de acá, ¿no? Y esto menos 2 al cuadrado. Entonces, U que vale 2 de acá del paso anterior al cuadrado. Resolviendo el cuadrado, entonces 4,50 menos 2 por 2, 4. Resolviendo nos queda que la varianza es igual a 0,50. La varianza queda ahí, este símbolo elevado al cuadrado. Con la desviación típica. Ya, calculamos la esperanza matemática, la varianza y la desviación típica. Teóricamente, la desviación típica o estándar de una variable aleatoria discreta es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ojo con esto. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, a la fórmula anterior, este símbolo al cuadrado le sacamos la raíz tanto a un lado como al otro lado. Y queda, ojo con esto, solo este símbolo es la desviación típica y este símbolo al cuadrado es la varianza. Entonces, la varianza saca la desviación típica extrayendo la raíz cuadrada. Entonces, como ya calculamos todo esto en el paso anterior, nos dio un valor de 0,50. Entonces, no es necesario volver a calcular. Entonces, sacamos la raíz de ese valor. Entonces, la desviación típica es igual a raíz cuadrada de 0,50. Sacando la raíz cuadrada nos queda 0,707 o si trabajamos con un decimal 0,7. Entonces ya está calculado la desviación típica. En resumen, calculado la varianza, a ese valor le sacamos la raíz cuadrada y a eso se llama desviación típica. Esa sería la forma o los pasos para resolver el ejercicio 2. Entonces, como nos pide el ejercicio 5, también prácticamente es lo mismo. Entonces, considera la variable X cuya función está dada por la tabla. Tenemos la tabla. Igual nos pide el valor de C, la función de probabilidad. Este y este le van a hacer una sola, como hicimos. Y calcular igual la esperanza matemática, la varianza y la desviación típica. Entonces lo van a resolver siguiendo los pasos. No sé si hay alguna pregunta ahí para dar una explicación rápida de este ejemplo. Cuando dice 2C significa que hay que multiplicar, ¿verdad? 2 por el valor que va a salir. Sí, exacto. Ya igual, ya dijimos que la suma de la probabilidad siempre va a dar 1. Entonces debemos sumar todo esto y nos va a dar que esto sea igual a C, es decir, C más 2C más 3C más 4C, esto va a ser igual a 1. Entonces el valor que salga C ya directamente valdrá acá y como ya dijo el joven, supongamos que salió 0,2 por decir, no va a salir esto. Entonces aquí será 0,2, como ya dijo el joven, el 0,2 multiplicamos por este 2, entonces será 0,4, el 3 multiplicaremos por el valor que da acá, por ejemplo si da 0,2 sería 0,6, e igual el 4 multiplicamos por el valor. Y lo demás tal como acabamos de desarrollar en el ejercicio.